Bueno, doctor, somos gente que maneja TikTok y no sabemos casi nada de peronismo. Hemos escuchado hablar por ahí algún familiar, algún amigo del peronismo. Tenemos ideas mezcladas en la corrupción. Bueno, nos han infiltrado cierto odio también. Más o menos estamos haciendo una especie de descripción de un perfil psicológico de un tipo, por lo menos, de gente del TikTok. Bueno, me puedo quedar corto, pero bueno, ahí nomás. Explíqueme el peronismo. Si tuviera que explicarle a alguien qué es el peronismo, pensando en sus orígenes, diría que el peronismo es el trap y Perón es Duki, ¿no? El peronismo... O sea que usted está en la onda. Está. El peronismo fue un movimiento que, si miramos para atrás, suena por ahí ya conserva por el tiempo, pero totalmente disruptivo, y que propone dentro de su ideario la continua búsqueda del hombre nuevo, lo que conlleva a la metamorfosis, al cambio, a la revolución, al rompimiento. Como en todo movimiento estético, si lo traemos a la música urbana, hay gente que desafina, hay gente que hace música mala, pero también hay muchos talentosos, ¿no? Por eso vamos a decir que el trap es mala música. Bueno, en el peronismo como movimiento también. Tuvimos pecados que expiar o que purgar, como el menemismo, que por definición fue parte del peronismo. Que algunos traperos también desafinan y usan demasiado el autotune, pero si me preguntan es eso. Es un movimiento que, sin ser exagerado, que todavía a nivel mundial genera análisis, estudio, genera reinvenciones. Es un animal poderoso que tiene esa posibilidad de autogenerarse y transformarse y buscar adaptarse a los tiempos. Esa sería mi definición si lo tuviera que explicar rápidamente. Y va a ser, creo que en el año que viene, ¿cuánto hace? Son los 50 años del 17 de octubre, creo, el año que viene, ¿no? Sí. Todavía la bestia negra de la burguesía, no me acuerdo quién dijo esa frase, de este país sigue siendo el peronismo. Por eso un poco lo que hablaban ustedes, ¿no? El embate de la casta contra el peronismo, contra la derecha, sigue siendo sin duda una muestra clara de que el peronismo sigue siendo disruptivo, para muchos una esperanza y una luz por donde cambiar el mundo. ¿Por qué tanta a ver, no sé si fanatismo, pero cariño, afecto, que esa corriente de afectuosa que circula en el peronismo con sus líderes? Por ejemplo, con Juan Perón, con Evita, al mismo tiempo podemos decir con Néstor y Cristina. O sea, hay una corriente de afectividad entre los que el pueblo unge como sus líderes. ¿Tienes alguna explicación? Yo le digo, ¿para qué si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Silvio Rodrigo dice, ¿qué hacemos con el amor? Hay una canción. Sí. Para el peronismo es toda una cuestión hoy. ¿Qué hacemos con el amor por Cristina? ¿Qué hacemos? Es una pregunta que hoy está, ¿no? Vigente. Muchos quieren que vuelva. Muchos añoran, otros la odian. Que no. Entonces, ¿qué hacemos con ese amor? ¿No? ¿Cómo lo transformamos en una posibilidad fáctica de una salida de poder, en una salida concreta, pese a todo? Y el peronismo tiene eso, digo, y sin ir más lejos, la muestra clara es Cristina, ¿no? En el sentido de que hoy Cristina ocupa una especie de lugar de un cuartel de invierno, por decirlo de alguna manera. Si uno se pone a hilvanar el mapa político, no hay inserciones territoriales muy fuertes. De hecho, se comenta que hay cierta ruptura o cierto distanciamiento en la gestión de provincia de Buenos Aires, que hay tensiones. Después, si repasamos el mapa,
pero el peronismo se sigue cuadrando y encolumnando detrás de ella, ¿no? El peronismo tiene ese reconocimiento y el reconocimiento explícito, tácito a los líderes, ¿no? Por lo que hicieron, por lo que nos dieron. En eso el peronismo, tal vez por su nacimiento, como fue preñado, tal vez alguien puede criticar la estructura casi militar, ¿no?, que tuvo el peronismo desde que Perón fue un militar. La verticalidad. Claro, el peronismo se encolumna. Yo la primera vez que vi llorar a mi viejo fue el 1 de julio del 74. ¿Vos vienes de familia peronista? Peronista, sí. ¿Y por qué lloraba tu viejo? Por la muerte del general. Yo me acuerdo como si fuera hoy. Fue la primera vez que lo vi llorar a mi viejo. Estábamos en mi casa, vivíamos en Cosquín, y mi viejo entra llorando y se abraza con mi mamá y le dice, negra, me decía negra mi mamá, murió el viejo, ¿no? Y se abrazó y lloró la primera vez. Para mí fue todo un impacto, la primera vez que vi llorar a mi viejo, ¿no? Y bueno, el peronismo... ¿Él era un trabajador, tu papá? Mi viejo era un trabajador, trabajaba en el SENASA. Sí. Bueno, miembro de la Resistencia, tenemos un par de cartas manuscritas, creo que se la mostré a usted. ¿No la encontramos cuando fue a cenar a mi casa? No, me olvidé de buscar. La próxima tenemos un par de cartas de puño y letra del general, que es lo único que le pedí a mi viejo. Aparte, mi viejo fue un laburante, mucha herencia no dejó, material, ¿no? Sí. Digo, yo viví a través de él, a través de sus ojos y su pensamiento, lo que era... nosotros hasta los 6 años pensábamos y discutíamos con los chicos y decíamos que Perón era nuestro abuelo. Poco muestra, ¿no?, de ese peronismo, la fidelidad y hacia ese líder, ¿no?, igual que hacia Eva. Bueno, después, más recientemente, Néstor y Cristina. Pero yo creo que el peronismo básicamente es un movimiento con ciertas lealtades muy fuertes que se les reconocen a sus líderes, y por eso, a pesar de los pesares o a pesar de las alegrías, reconoce y banca y da espacio. Por eso la voz de Cristina es tan escuchada. El domingo salió por una streaming y había casi 200.000 personas conectadas, ¿no? Sigue marcando la agenda, más allá del que no ocupe un lugar político. Sí. Tu papá era muy fiel a un grupo de gente que había sido fusilada. Contame, ¿cómo es eso que siempre recuerda? Creo que hubo me olvidé el nombre del sobreviviente de el fusilamiento de los basurales de León Suárez. De León Suárez. Vale. Sí, en mi casa se vivía la liturgia peronista al pie de la letra. O sea, todas las efemérides, sí, nosotros las vivíamos. Y no me acuerdo exactamente, creo que, si mal no recuerdo, fue en junio los fusilamientos de León Suárez. No me acuerdo exactamente la fecha. ¿Por qué la relaciono? Porque mi viejo, cayera donde cayera, el día de la semana, imagínense, en Ojo de Agua, en otoño, por ahí éramos nosotros 4, yo, mis 5, yo, mis hermanas, mi vieja y mi viejo, en la misa que le iba a pedir por los fusilados, por el general Valles y los fusilados de León Suárez. Y peleaba con un cura que no era muy en ese momento, no era muy peronista, y que se negaba, y mi viejo le exigía que como cristiano, como almas cristianas, él tenía la obligación de celebrar la misa a nombre de esas almas. Entonces era una cita, igual que, bueno, la muerte de Evita, la muerte del general, toda una serie de efemérides en mi casa se cumplían al pie de la letra. Por las dudas, usted recién se haya enganchado en este programa, estamos con un profesor de la casa, porque es profesor en la Facultad de Medicina, el doctor Hugo Feraus. Tiene una maestría, una maestría en salud pública. Hice una maestría en gestión y salud pública en la Universidad de Granada, en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Cuando era flaco y tenía el pelo largo, hace 1000 años. Cuando eras un rebelde. Exactamente. Bien, doctor, sí, quedó picando la pregunta del amor, ¿qué hacemos con el amor de Cristina? Es una pregunta con muchas respuestas, muchas
circunstancias a atender, ha sido instalado un odio y ha sido defenestrada en mucha población de la Argentina, con datos falsos, indudablemente, ¿no? Pero bueno, Sí. Y ni hablar que tiene el hecho de ser mujeres es un agravante, no digo para el odio, no hay que dejar de lado eso, es convencido de que el hecho de ser mujer ha hecho que el odio sea todavía más, ¿no? Bueno, sabes que escuchando en ese streaming, en ese diálogo que hizo con Pedro Rosenblatt en Gelatina, me sorprendió un hecho que ella marca como el inicio de la violencia política en la Argentina, que fue el bombardeo de la Fuerza Aérea Argentina a la Plaza de Mayo, con unos 300 muertos, creo. Sí, 300 y pico, o 256, no sé por qué tengo ese número, pero por ahí. Pero como 400 heridos también, ¿no? Sí. Único caso en el mundo que una fuerza aérea de un país bombardea a los mismos de su país, ¿no? Argentino. Pero ella lo puso como que ahí comienza la violencia política. Como que todo lo que se desarrolla después, golpes militares, guerrilla, desaparición de niños, tortura, todo comienza ahí en ese momento, ¿no? Sí, aparte un hecho... Y además que no fueron juzgados, claro, se fueron a Uruguay. Sí, sí, un hecho, inclusive un hecho, no sé si a propósito o por lo ominoso que fue, que nos da miedo solo pensarlo, dejado de lado, ¿no? De la historia, de la revisión. Tapado, ¿no? Es más, muchas cosas de las que estamos hablando las hablamos el jueves a la tarde en este encuentro. Alguien dice que en un acto de... Porque alguien en el encuentro habló de la traición, ¿no? Con esto de los peronistas que traicionan. Y alguien dijo... ¿Qué hacemos con los traidores? Y alguien dijo... Haciendo referencia al voto... Sí, al voto, o algunos funcionarios del actual gobierno que son peronistas. Y alguien mencionaba esto de que... ¿quién no traicionó el peronismo? Decía en forma jocosa, pero también ponía el ejemplo del general a su regreso. Hubo amnistía y demás, pero el bombardeo ni siquiera lo mencionó ni se tocó, porque eso iba a significar, ¿no? una grieta a la vuelta, me refiero en el 73, ¿no? Digo, hasta eso, ¿no? Fue un hecho histórico que quedó en el medio de esta pseudo pacificación que se intentó y que bueno, que fue realmente, eso muestra, coincido con Cristina, no había escuchado esa parte, pero creo que coincido en el sentido de que eso dejó al descubierto de lo que era capaz el antiperonismo. La crueldad, ¿no? Sí, o sea, que iban a echar a mano, que de hecho lo que relata Cristina es lo que pasó después, ¿no? Que echaron a mano a cualquier método, por cruel que fuera. Sí, es un hecho que por ahí hasta poco se conoce, que habría que... Y eso aparejado con que el peronismo siempre, el famoso tema del 50-50 en relación a la distribución del ingreso, ¿no? Como en la época de Cristina, más o menos se llegaba ahí casi 51-49, 50% para el capital, para los empresarios, y el otro 50% para los trabajadores. Hoy por hoy esa distribución está para los trabajadores entre el 44 y pico % y el 55% para el capital. O sea, hay una desigualdad impresionante en cómo se distribuye la riqueza que produce la Argentina, ¿no? No así los costos y el sufrimiento que generan el volver a querer equilibrar las cuentas. Digo, yo siempre uso esos datos para que se clarifique a dónde está la afrenta. ¿Qué mayor afrenta que eso para el poder económico concentrado? Hay que explicar mucho más del odio, el por qué el odio. Lo que pasa es que son estratégicamente inteligentes
en ponerle otro barniz al odio, que es simplemente una cuestión de ganancias económicas. Leía por ahí y viendo cómo va el mundo, con mucho miedo le doy viso de verdad, que hay quien dice que los economistas, los que manejan el dinero del mundo, se cansaron de negociar con los políticos. Entonces ya no pagan más. Manejan ellos. No le pagan más el diezmo a la clase política, lo manejan ellos directamente. Y es lo que poco está pasando en varios países de la región y del mundo, ¿no? Entonces, o sea, vos dirías que la casta cogobierna con Milei. Absolutamente. Y encima, cuando por estos datos que usted manifestaba, ponía ahí al descubierto, ¿qué mayor afrenta? O sea, dejemos una de las cosas que más molesta del peronismo es que en los gobiernos peronistas estas cuestiones tienden a darse, de mejorar la distribución de la riqueza, mejorar el ingreso, y eso es disminución de las ganancias en el proceso económico. O sea, eso para mí explica muchas cosas, ¿no? Es un argumento de mucho peso el por qué. Y viene aparejado con la campaña de la corrupción. El peronismo siempre ha sido ultra corrupto a nivel de clase dirigencial y ha sido vago a nivel de haber sido el Estado con la nuestra sostenía vagos y planes, ¿no? Planes para vagos. Entonces pega por todos lados. Justamente cuando en el fondo está... Sí, cosas que hay que revisar, Enrique. Me animo, hoy estoy medio... debe ser que mi situación de salud me da cierta impunidad para decir algunas cosas. Entonces, digo... No estás como para callar nada de lo que el peronismo se puede haber equivocado. Pero que me parece que es lo que nos debemos, Enrique, para salir de esto. Hable con gente. Mucha gente nos reclama que todavía no hay autocríticas. Y yo le tiré un eslogan, yo no soy nadie, ¿no? Para mí no entra en que haya compañeros viviendo en Puerto Madero, ¿no? Si tienen la plata para hacerlo, no importa si la heredaron del abuelo, a otro lado a vivir, ¿no? No puede haber, puede ser una definición que a lo mejor suene resentimiento de clase, pero no se puede juntar con la casta, dice vos. Entonces esas cuestiones hay que revisarlas. Pero yo te digo, no es un problema económico, es un problema mental. Cuando uno comienza a juntarse con la casta, comienza a pensar como la casta. ¿Sí? Uno piensa muchas veces como piensan los amigos. Pero hay convicciones. Yo puedo juntarme con la casta. Perdón, se me movió. Bueno, se pueden mover las convicciones. Sí. O sea, las convicciones son creencias que vos te gusta mucho referirte, cristalizadas, solidificadas, o sea, es un punto de partida desde donde yo miro el mundo, me lanzo a mirar el mundo. Esas convicciones, yo por más que me junte con otro, me tienen que también ubicar en un lugar de convicciones ideológico-políticas y donde yo voy a vivir, en qué espacios voy a estar. Siempre, aparece mucho en radio, televisión, Mercedes Miño, no es Mercedes, tiene otro nombre, que es una militante que ha vivido en la villa, con la gente de la villa, y trabajaba en la cuestión habitacional con esa gente, Grabois, ¿no? Con Grabois en el mejoramiento urbano. En el programa FISU, una de las causas por las cuales lo persiguen a Grabois. Sí, ella ha sido denunciada por corrupción, pero pienso... El FISU es un fondo de integración sociourbana, que tenía un porcentaje grande, creo que no sé si con el impuesto al cheque, me parece. Sí, con el impuesto al cheque, exactamente. Sí, era la propia gente de las villas la que construía, edificaba su casa con baño instalado, con cocina, porque no lo tenían a eso. Pero entonces vos estás de acuerdo con lo que yo digo, que muchas veces que uno se rodea en un ambiente determinado y de a poco... No, claro, que uno tiene que tener el filtro, decía Jaureche, tiene que tener la capacidad de poder aplicar esos filtros a lo que se deforma, para que no se deforme mi convicción. Aplicar unos filtros sobre esa comunicación deformante. Yo puedo estar en una mesa, en un bar, donde fuera, compartir con gente,
pero como que tengo que tener no dejarme contaminar. Yo digo que está bien y estoy de acuerdo con vos. Lo que digo es que si vos te juntas mucho con gente que piensa distinto, es muy difícil que no te dejes, que no te entre ese pensamiento. Es muy difícil mantener las posiciones políticas. Sí. Me parece que, a ver, puedes tener toda clase de amigos, pero es necesario tener un grupo de amigos de referencia en función de tus convicciones. Sí, porque, pero pensemos lo que pensemos, digo, hay una regla que para mí es central, que es la transparencia en el manejo de los dineros públicos, ¿no? Digo, uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Y puede, hasta si tiene la suerte de ser una familia adinerada, vivir donde quiera, ponerse lo que quiera. Ahora, estamos emparentados, el peronismo, a estos hechos, que en algunos casos con gente juzgada y condenada por la justicia. Entonces me parece que esta cuestión hay que revisarla y ajustar los mecanismos de control, porque el tema es algo que pegó mucho en la ciudadanía, ¿no? Sí. Los nuevos ricos, entonces, ojo con eso. Y para terminar, también lo del Estado, yo soy muy crítico, en algún momento vamos a tener que sentarnos a discutir el rol del Estado, el tamaño del Estado, porque también esto que se nos acusa, por ahí hay una cuestión que hay que revisar de la eficiencia del Estado, el gasto que se tiene, el gasto para operar el Estado, no porque sea el Estado todo vale. Me parece que son, por lo menos, yo como peronista, que insisto, no soy nadie, me parece que tenemos que discutir esas cuestiones. La eficiencia del Estado. Para lo que viene, más que nada, ¿no? Porque nos pasó cuando volvimos, dijimos que íbamos a volver mejores. Está bien que en el medio pasó una pandemia, no dejo de verlo, ¿no? Pero me parece que si queremos retomar el poder y la conducción de este país con la visión del peronismo, con la bandera del peronismo, también tenemos que empezar a ocuparnos de algunas cosas que son más procedimentales que teóricas, pero que la sociedad está viendo y nos está exigiendo que las manejemos distinto, a mi modesto entender, ¿no? No me quiero explayar mucho más. Y ya aprobaron la ley. Bien, escuchábamos entonces un cambalache político, un cambalache actualizado. ¿Qué te...? No pasa nunca de moda, cambalache. El original no pasa nunca de moda. Nunca de moda. No, lamentablemente. No, bueno, gráfica. Ahí yo tengo un tema con eso. Hoy lo estuve hablando con alguien. Que ni lo sé, una duda. Esto, a lo mejor la catarsis de reírnos de lo que nos pasa, nos mitiga el dolor, ¿no? Pero no sé hasta qué punto nos quita el foco, ¿no? Está bien la mofa, los memes, reírnos, pero la realidad está pasando por otro lado, ¿no? Digo, las leyes se aprueban, los ajustes se realizan, los despidos, hay una ola de despidos hace 2 o 3 días de nuevo. Yo no sé por dónde, está complicado los espacios. Despidos a causa de que el Estado precarizó sus empleados. Porque, bueno, ni hablar de eso. Porque, un tema que nadie lo toca. Porque en el fondo, cuando Milei dice, corrimos tanta gente, en el fondo es porque caducaron los contratos. Hay una denominación, yo fui director nacional en la gestión de Carlos Bisotti, y ahí me enteré que era el famoso, le llaman, es un número, los 048, porque ese es el nombre de la resolución que da marco a ese tipo de contrato. Desde hace años hay miles de personas con el 048, sin ningún derecho a reclamar nada, en algunos casos indemnización, casos muy, muy concretos, muy pequeños en cuanto al número. Sí, las capas geológicas del Estado, como llamo yo, que han ido dejando personal, nunca modificó el mecanismo de contratación, los famosos 048, por eso hay despidos sin ningún tipo de, ni siquiera costo, ¿no? Y eran empleados del Estado. Bien, entonces estabas hablando un poco de que el humor nos desenfoca
de las cosas que realmente duelen y que están pasando a causa de las decisiones políticas. Entonces, si nos desenfoca, a mí me da cosa decir, es como que no podemos hacer otra cosa que reírnos, ¿no? Me da a mí como una cierta sensación de desesperanza y de desasosiego. Es lo único que podemos hacer, ¿no? Pasar memes, pasar la noticia de la última ridiculez. Acabo de leer, lo voy a buscar más información, que el ministro de Salud, la reforma del Ministerio de Salud es hacer un CDC. El CDC es el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con la figura de un Ministerio de Salud. En Estados Unidos tienen CDC y tienen el Ministerio de Salud. No sé la metáfora, la leí en una nota, a lo mejor hay más información y estoy hablando solamente con el extracto de la nota que se hizo el ministro. Pero digo, esa catarata desmesurada de cosas desopilantes, incoherentes, capaz que nos está dejando en un shock y lo único que nos queda es reírnos. Tampoco sé muy bien cuáles son las opciones de la acción. Si lo supiera capaz que estaría en otro lado, no tan bien charlando con ustedes, pero a mí me da un poquito de cosa, pero es un divague personal, ¿no? Pero conversar ayuda, ¿no? Conversar, hablar, reunirnos. Sí, yo creo que es por ahí. Yo creo que es por ahí. Comunicarnos, hacer autocrítica, sí. En fin, se va generando un clima de, al mismo tiempo de decir, en esto hemos fallado, reconocer, me parece que ayuda mucho a generar un clima en donde puede llegar a surgir algo que tenga realmente impacto, ¿no? Sí, tal vez sea eso, digo, esta catarata de streaming que hay, no dejan de ser, más allá de la tecnología, una forma de multiplicar unidades básicas, ¿no? Lo digo con mucho respeto, que es la forma a lo mejor de que podamos escuchar a la gente que piensa, a la gente que piense de una manera y de otra. Hay muchos streaming del palo nacional y popular barra peronismo, que a lo mejor también están generando pensamientos, generando replanteos. Me parece que es el momento de planificar y de tener una estrategia de acción y de pensamiento para lo que viene. Y a lo mejor estos lugares son a lo mejor el caldo de cultivo de mucha gente que puede aportar ideas, mano y corazón a lo que viene. Y hacer conocer personas. Sí, ¿no? Porque totalmente. Hoy por hoy los candidatos no surgen de un trabajo exclusivamente territorial en un barrio, ¿no? Puede llegar a surgir, pero en el fondo los que más tienen un caudal de conocimiento ante la gente son los que están trabajando en los medios de comunicación, en la televisión. ¿No es así, Susi Alonso? Sí, pero no hay que descuidar el territorio también, ¿no? Hay que ir, estar con la gente, ver las necesidades, ver lo que pasa. No, creo eso, que hay que navegar como en los dos mares. Bien. Doctor, se nos está, el tiempo es tirano y la estructura del programa. Estas cosas, exactamente. La estructura del programa, tenemos nuestras columnistas aquí que han venido preparando sus temas y tenemos que aprovechar el tiempo. Totalmente. Nosotros les agradezco mucho la invitación y no sé si quieres decir algo más. No, ya demasiado. Yo también me entusiasmé con algunas cosas, así que... ¿Y te emocionaste en algún momento? Sí, totalmente. No? El recuerdo de mi papá, ese. Fue central. Mi viejo era enfermamente peronista y, bueno, heredamos, por lo menos yo, no sé mis hermanos, pero heredé esa cruz, porque en algún momento ha sido esa cruz. No como la sufrieron otros, que respeto, hay gente que la sufrió en serio, pero hasta ser profesor universitario y peronista es algo que no cuaja muy bien y te mira en medio por encima del hombro, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. ¿Estás devaluado entonces? Totalmente devaluado. ¿Qué estás enseñando en la Facultad de Medicina? Yo doy Salud Pública 3, una materia en tercer año que habla de epidemiología, y en quinto año Administración y Gestión de Servicios de Salud. Epa. Es una materia críticas. Que da para mucho hablar y analizar. Así que esperamos aportar a que los chicos elaboren un sentido crítico del sistema sanitario y vayan viendo hacia dónde van.
lo que los espera. Sos crítico de la salud pública y la salud privada, Sí, de las obras sociales Yo creo- de Velocopit. sí, yo creo que hasta que no tengamos un sistema único vamos a seguir penando y encontrándole una vuelta a la llamada fragmentación del sistema sanitario, que es un eufemismo. Mientras siga fragmentado, todo lo que se intente va a fracasar. Ahora, sistema único es como lo que usted planteaba de hacerle pagar a los que más tienen. El sistema único atenta contra muchos intereses, entonces es algo que me parece que la historia ya dio la vuelta a la esquina. Yo pensé que en el 2001 el crack iba a posibilitar, pero soy bastante escéptico en el tema. Pero bueno, no obstante, creo que se puede pensar en cosas para mejorar la accesibilidad de la gente, que los profesionales por ahí tengan otra mirada de algunas cosas. Bueno, uno aporta desde su... sin adoctrinar, aclaro, pero sí con contenidos teóricos y filosóficos sobre la salud, que los hay. Así que eso, uno aporta desde la trinchera de la universidad. Así es, y la mejor lucha es la que se da. Totalmente. Y eso es vida. Exactamente. Muchas gracias, doctor Hugo Ferao. Ha sido un placer contar con tu presencia. No, muchas gracias a ustedes por este rato lindo de charlar.